están, muchachos? Buenas tardes. ¿Cómo anda la ¿Cómo están? gente? ¿Qué tal, señores? Buenas Hola, tardes. gente. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué Estamos tal, de rojo ¿Cómo está el muchachos? frío? porque ganó el Bayern. Uf, Ay, ay, ay. más abrigado que Está Está nunca. bueno, está bueno. Está bien, de está bien. rojo, Así Calete, es. porque ha ganado el Bayern. Muy bien, ¿eh? Porque ganó el Bayern. Ganó el Bayern, señores, ganó el Bayern. Qué gran Qué planteamiento, fenómeno. ¿ah? Sí, El partidazo. final de la Champions, el Ya, final muy de bien, la bueno. Champions. lo vi en directo. Tremendo partido. Así Tenía mis es. esperanzas de que el PSG podía. Ese Mbappé se perdió los goles más cantados. No, Bueno, pues ya, se ha perdido caballero. unos goles que no debió perderse. Pero bueno, Sí, yo pensé que Y no podía solo ser. Yo pensé Mbappé, que iba a sino agarrar el también empate, ¿ah? Yo pensé que iba a haber Pero empate y andaba alargue. flojito Neymar. Sí, Neymar estuvo no, flojo, se faltó. va de vacaciones Sí. ahora para relajarse. Bueno, eso Bueno, puede ser gente, una influencia de que no haya audiencia, de que no haya gente en el estadio, ¿no? Eso también tiene que ver con la pasión. Pero bueno, ya Claro, arrancamos. pesa. 6 y un minuto de la tarde. Hoy es el episodio número 2 de Sin Distancia. Y hoy vamos a hablar de los fake news. Así que ya saben sus opiniones y comentarios a través del chat que ya tenemos habilitado en nuestro grupo de WhatsApp. Vamos hoy a intercambiar ideas alrededor de estas noticias falsas. Seguramente todos hemos de alguna manera recibido esa información que aparentemente pudiese ser verdad, pero en el fondo no lo es tanto. Y en muchos casos hemos tenido tal vez la iniciativa de compartirla creyendo que son verdad cuando verdaderamente no lo son. Estas noticias falsas son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales por sobre todo, y cuyo objetivo es la desinformación. Se diseñan, imiten con la intención deliberada de engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, persona o entidad, obtener ganancias económicas o hasta un rédito político. Así que ya vemos de que como que la variedad es bastante y todos seguramente lo hemos podido ver de alguna manera. Y con esto, por supuesto, que abrimos esta primera parte, el primer comentario. Chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Los fake news tienen un impacto? ¿De dónde se originan? Bien, a ver, no sé si puedo participar yo. Bien, el tema del fake news o noticias falsas, bueno, no solamente es de ahora, de la cuarentena, sino esto ya tiene tiempo, ¿no? Hay mucho tema, muchas implicancias y muchas versiones de por qué se generan noticias. Algunos dicen que, por ejemplo, eso es generado de forma subrepticia, encubierta por el gobierno, lo filtra algún medio de comunicación y como forma de pepa periodística sale y se transmiten, pues, ¿no? Otros dicen que no, que se genera por cuestiones de la propia cultura y la gente la transmite a través de plataformas digitales como el WhatsApp, algunos en Telegram que utilizan, o por los medios digitales más conocidos como el Facebook, ¿no? Pero básicamente, bueno, las personas que hemos estado vinculados, hemos trabajado en periodismo, sabemos que por práctica toda la información que nos llega tenemos que contrastarla, ¿no? Ya sea con los medios oficiales o con los medios de comunicación que para nosotros consideramos que son los que tienen más prestigio y reputación. Básicamente yo lo veo en eso, ¿no? Ante cualquier información, mi práctica propia me dice que tengo que contrastar, ¿no? Ya sea que venga de alguna persona allegada o que me encuentre por algún grupo de WhatsApp. Eso básicamente para mí, ¿no? Las noticias falsas y los fake news siempre van a existir, es parte de nuestro quehacer cotidiano. ¿Cómo una lo de ves las cosas que tú, también, Ernesto? sí, una de las cosas que también a veces uno observa cuando revisa las fuentes donde se colocan estos fake news, a veces también sucede que da la impresión que fueran algunas páginas que están ávidas de generar tráfico, de visita a sus plataformas en línea, ¿no? Porque comienzan a darse a veces en momentos en que se dan inauguraciones de páginas nuevas, se generan artículos de blogging, se genera el tráfico, se comienza a dar mucha vuelta a un tema. A mí me ha pasado con algunas noticias, por ejemplo, relacionadas con temas artísticos, ¿no? Cada tanto se ponía de moda que mataba a un artista. Se murió el Puma, se murió José José, lo han matado al tipo como 5 veces antes de morir de verdad, ¿no? Incluso me acuerdo que cuando murió Alan García, yo pensé que era un fake news, porque todos sabíamos que ese día iba a haber una presentación, ¿no? Había todo el tema de presentarse ante las autoridades, entonces
en algún momento cuando comenzó a correr esa noticia que era cierta, mucha gente pensaba que era un fake news, entonces prendías el televisor, veías la transmisión y ya te dabas cuenta que eso era real. Pero esta proliferación de fake news no es de ahora, ¿no? O sea, existe hace bastante tiempo, tiene distintas motivaciones, creo yo, ¿no? Lo que se puede tratar de hacer cuando conversamos de esto es un poco tratar de identificar cuál es la trastienda de la fake news, ¿no? ¿Por qué? Y otra cosa que también le veo importante que debatamos en algún momento es esto de los efectos, ¿no? Porque no todas las personas reaccionan de la misma forma ante este tipo de situaciones, ¿no? Ahora en cuarentena, por ejemplo, no sé, yo quisiera preguntarle a las personas que nos están escuchando de repente, para hacer esta conversación más amplia, que nos cuenten también qué fake news, qué noticias falsas han encontrado en esta cuarentena en particular. Porque esta cuarentena ha presentado proliferación de información. Tenemos más de 5 meses ya en situación de encierro, aquí en Argentina, en Chile, en varios países de Latinoamérica y también en Europa. Y todo este tiempo han proliferado las fake news de distinta naturaleza, desde quienes dicen que tienen la cura para el virus, hasta quienes dicen X teorizaciones sobre qué productos son convenientes o no. Y eso está generando, pues, expectativa, ilusión, desesperación, desesperanza. O sea, de alguna forma, para mí, lo riesgoso de esta situación es que este tipo de publicaciones impactan directamente en la emocionalidad de las personas, ¿no? Y van a generar que estemos mal o que estemos bien o que estemos ansiosos o angustiados. Y eso tiene un efecto, es un componente, digamos, negativo para la buena salud de las personas, ¿no? Tras que estamos encerrados y con una situación de aislamiento que es molesto, encima tener noticias que a veces te alteran, ¿no? Hay gente que a veces a los abuelitos o a la gente mayor no quiere ni ponerla, o sea, antes le decías, abuelo, métete al internet, ahora dices, abuelo, no entres, abuelo, ya no entres. Se puede deprimir más que alegrarse, ¿no? ¿No? ¿Cómo la han vivido ustedes en esta cuarentena, las fake news? Uy, Anthony. Uy, Ernesto, los fake news, estoy escuchándolos a cada uno sus experiencias, que tantas cosas que se ven y el gran impacto que tienen las redes sociales, ¿no? Por distintos motivos, como mencionaste, para generar tráfico, otras especulaciones, y creo que el más grande ha sido, como siempre lo ha sido siendo, es lo del fin del mundo, que el 2020 el fin del mundo, que tal el 2000 el fin del mundo, entre otras noticias más, ¿no? Entonces también eso impacta mucho a las personas y no todos tenemos la misma reacción. Hay personas que a veces, como dices tú, los abuelitos, las personas que ahora están más metidas en las redes, están con el Facebook, con los selfies, y cada noticia que ven, ¿no? Y bueno, es asombroso todo lo que está pasando y también esperemos que la gente que está enganchada con nosotros ahora, que les mandamos unos fuertes saludos, por cierto, y que nos comenten qué noticias raras han podido encontrar en las redes sociales, ¿no? Y eso se trata el tema de hoy. Pero no solamente hablan del fin del mundo, ¿no? Yo me acuerdo que antes, en el 2000, también te decían que pucha, iba a caer un asteroide y que parte en una de los continentes o parte del territorio iba a sufrir un acontecimiento catastrófico, pero no tanto que iba a decir que todo el mundo se iba a acabar, ¿no? Entonces por ahí te surgía esto que iba a pasar, o incluso también el tema de las computadoras, ¿no? Que te decían, no, todas las computadoras iban a colapsar porque del 99 se iba a resetear al cero y no iban a reconocer que seguía el año 2000. Entonces ahí también había un poco basado en cuestiones ya informáticas, este tema de cómo tratar esa información para un poco generar zozobra entre las personas, ¿no? Y bien, entonces podemos ir analizando un poco, ¿no, compañeros, el tema de estas notas? Y yo quiero compartir un poco algunas de estas, sobre todo en esta época de pandemia que hemos estado nosotros atravesando. Por ejemplo, no sé si ustedes se recordarán, ya al inicio nomás, cuando estaba todo esto en la quincena de marzo aproximadamente, que por ahí había versiones de que el calor acababa con el virus. No sé si se recuerdan, nosotros estábamos en pleno verano. Claro. Ardiente, las noches estaban más cálidas, podías estar con tu BBD, con tu polito, y por ahí te decían, no, la parte de allá, de Europa, estas zonas que están más con la temperatura del invierno, iban a padecer más porque justo el virus pues vive ahí como si fuera una incubadora, y de ahí te decía, ¿no? Que las altas temperaturas, o incluso con este tema del bochorno que siempre se vive acá, eso combatía pues el virus porque no podía vivir. Entonces, por ejemplo, eso es un tema que incluso se difundía pues por grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces después salieron a desmentirlo los expertos, ¿no? Que decían, y las altas temperaturas
ni las duchas o bebidas calientes pueden prevenir el contagio o la permanencia del virus en tu cuerpo, ¿no? Eso simplemente era un mito, ¿no? Entonces, no sé qué otro podrían compartir, muchachos, en relación a este No, tipo de pero fake news. continuando lo que tú estás planteando, Gonzalo, fíjate, si eso fuese así, bueno, no tendría Brasil la crisis que tiene en este momento, ¿no? Porque Brasil es donde, o si tiene bien, es verdad, muchos microclimas, la mayoría de su territorio es caliente. Es más, yo vi personas que muy seriamente te decían, no, donde yo estoy hace calor, aquí el virus no va a propagar, ¿no? Y hoy en día están pasando una crisis bastante complicada. Por ejemplo, alrededor de las vacunas, ¿no? Ustedes seguro han visto teorías, locubraciones de gente que se ha puesto a escribir. Y a veces uno cae en la duda. Miren, ayer vi un video de una científica argentina que decía de que el tema del coronavirus era algo totalmente falso, de que era algo que se podía tratar, de que el tema de las vacunas era para alterar el ADN de la raza humana. O sea, entonces tú dices, oye, ¿a quién le creo, no? Si a esta gente o le creo a otros científicos. Está el caso de Elmer Huerta, ¿no? El doctor peruano que tiene un tipo muy reconocido. Exactamente, le acaban de poner la vacuna, ha estado en el grupo de personas que han probado la vacuna de Moderna. Y mucha gente, tú te pones a ver en las redes, le da duro, ¿no? O sea, lo tildan de traidor, de que es una persona que da una información imprecisa. Inclusive, pudiésemos hasta pensar en fake news de la OMS, ¿no? O sea, la OMS en principio decía, tienen que utilizar tal cosa, y ahora resulta que con la mascarilla es suficiente, que ya no va el tema de los guantes, ¿se acuerdan? Tienen que desinfectar los pies, y ahora no. Y ahora lo último que han dicho es que el virus está en el aire y que tiene hasta una propagación de 5 metros, ¿no? Entonces, claro, hay que entender también que el virus va algo desconocido y que obviamente se van descubriendo cosas, pero realmente en este escenario de pandemia ha repercutido. Y hay un dato, para que ahora Ernesto nos cuente también lo que él ha visto, pero hay un dato bien particular que lo emite la Universidad Complutense de Madrid, y ellos estiman que por cada noticia verdadera salen 10 fake news a escala global. O sea, realmente estamos frente a una fábrica de desinformación con algún propósito que ya lo vamos a tratar de descubrir en la conversación del día de hoy. ¿Tú qué crees, Ernesto? Bueno, sí, ahí parece algo deliberado, ¿no? Porque ese tipo de cifras no son normales, ¿no? O sea, definitivamente generar tanta desinformación sobre algunos temas, uno no puede ser tan ingenuo de pensar que simplemente es algo casual, ¿no? Yo me acuerdo cuando dijeron que el ibuprofeno agravaba los síntomas del COVID, por ejemplo. Ese fue un fake news también, ¿no? Porque después hubieron comunicados de la Agencia Española de Medicamentos afirmando que no hay contraindicaciones en el uso del ibuprofeno y afirmando que las patologías tratadas con ese medicamento, que eran otras, deberían seguir siendo tratadas por las mismas, o sea que no había ninguna influencia en que esto se modificara. Comer ajo puede prevenir el contagio, no sé si se acuerdan esa también salió durante la cuarentena, que el ajo, que tenía propiedades, y es más, yo creo que muchas personas que están proclives a la cultura saludable, evidentemente hay un montón de productos naturales que tienen ciertas vitaminas que robustecen el sistema inmunológico y por ello generan un favor, digamos, lo de ahora, el matico, lo escucharon, ¿no? Ahora el matico le ponen ya propiedades tanto muy superpoderosas, la superplanta, ¿no? Siempre se ha usado el matico, pero ahora le están un poco sobredimensionando estas propiedades. A mí me da miedo, porque yo siento que ese tipo de cosas me da la impresión que fueran por buscar vender, ¿no? Porque buscar atribuirle a un producto poderes sobrenaturales, ¿qué sucede? Que más allá de la pandemia, sí hemos sido testigos cómo en los últimos años hemos encontrado bondades en muchos productos naturales que hay en el país, ¿no? Y que hace muchos años ni se comercializaban, como la uña de gato o la maca, ¿no? Pasaron los años y comenzamos a descubrir todo el potencial que tenía y resulta que ahora exportamos estos productos. Entonces, comienzan a haber un montón de novedades, que este producto, que aquel, que el otro, que todo. Entonces, yo he visto varias transmisiones de personas que están sumergidas en la cultura naturista, que yo creo que es saludable, que es buena, pero que empiezan a darle ya categoría de medicamento sanador, de remedio, y esa es la parte donde yo creo que ya lindamos con la fake news, ¿no? Porque realmente no hay ningún tipo de medicamento que se haya demostrado que genera una suerte de recuperación instantánea del virus, ¿no? O sea, las personas que han estado en un estado terminal han fallecido, ¿no?
La vacuna todavía está en una fase de pruebas, entonces realmente todavía no hay certeza absoluta frente al tema de una solución para este problema. Sin embargo, sí hay mucha gente diciendo que... Y hay una que yo les comento que todavía estoy en duda, en investigación. ¿Saben cuál es? A ver, ¿cuál El es? famoso dióxido de cloro. Esta la han escuchado capaz todos los últimos días. Dióxido de cloro. Sí. El dióxido de cloro, Sí. el otro día en una En Arequipa se está discutiendo mucho. Sí, te En lo Arequipa tomas, se está discutiendo. con el otro agüita, día he visto incluso. a un gobernador, creo que algunas personas que están viendo esta transmisión, capaz vieron al gobernador, no sé de qué parte del norte, creo que de Lambayeque, un gobernador que es médico y que en una entrevista pública hecha con esta chica Oxenford, que es periodista, Juliana. tomó el producto delante de ella, o sea, lo tomó en su auto y dijo que él lo tomaba todos los días. Y el tipo es médico y es una autoridad. Y hay una, si entran a internet, fue una discusión prácticamente donde terminaron los dos no dejándose hablar el uno al otro, porque él está convencido de que esto es una suerte de acción dirigida por gente de poder, por las farmacéuticas que no quieren que se sepan las ventajas del dióxido de cloro. Después, minutos después, ella entrevista a un médico de salud que le dice que no hay ninguna forma de obtener beneficios para la salud con ese producto. Pero fue categórico el tipo. Y dijo de que no. Y digo, ¿y cómo es que la gente dice que se está sanando? Y él decía como que era un tema de sugestión. Ahora, he conocido personas que se han comunicado conmigo, o amigos, o gente del interior, que ha estado pasando por temas de pandemia en otras latitudes, y que han tomado el bendito producto eso y que dicen que se sienten mejor. Acá hay un tema, ¿no? Una cosa es sentirse mejor, otra cosa es sanarse, ¿no? Eso es un tema también que es muy relativo. La gente dice, ayer me sentía morirme y ahora me siento mejor. Entonces, claro, si te dan un producto y tú lo tomas, lo sigues tomando, porque como que le tomas confianza, ¿no? Pero este es un producto cercano a un desinfectante. Entonces, pero así estamos. En Bolivia también han habido personas que están tomando este producto, ¿no? Incluso también el mismo presidente de Estados Unidos, no sé si se acuerdan, decía también que eso es como tomar desinfectante, y hay algunas personas también que lo tomaban literal y pensaban que eso era pues que te limpiaba de las bacterias. Y mira, quiero hacer una pausa aquí, Ernesto, para saludar ya a las personas que están conectadas. Adelante. Están conectadas ya varias personas que nos están dejando su mensaje. Pamela Mesarina, Paola Grandes, también se han conectado a la transmisión. Rosario Lastra, Víctor Hugo Florián, desde la lindísima ciudad de Trujillo. Jacqueline Sandoval, Ana Fe Pérez y Etna Justo, que nos deja su comentario. ¿Se acuerdan de la niña esta que estaba que predijo justo para abril? Me parece que fue, que era un 20 y tantos de abril, que iba a llegar el fin del mundo. ¿Se acuerdan? Que decía que iba a llegar el mal, así tipo las 7 plagas que nos narra la Biblia, que iba a llegar así como una sombra y que estén en su casa y que no salgan. Ya, eso nos hace recordar justo en su comentario Etna, la niña esta que fue, pues, que salió pues, en una radio, en una entrevista, entonces que fue muy compartida en el WhatsApp y las otras plataformas. Y no sé, pues de repente alguno de nosotros pues un poco se sugestionó o dijo, no, de repente puede que sí, puede que no sé. Entonces por ahí también ese tipo de noticias, con todo lo que nosotros estamos viviendo, de repente por ahí, ¿no? Uno también tiende a creer que eso puede ser posible, ¿no? No sé cómo lo vieron, ¿cómo lo ves tú, Anthony, que tú siempre estás ahí enganchado con este tipo de temas? Mira, yo les voy a contar una experiencia y creo que mucha gente se va a sentir identificada. ¿Saben por qué? Porque un fake news también es, por ejemplo, de que si el virus se transmite o no en el aire. Porque yo antes, por ejemplo, cuando eran los principios del mes de toda esta pandemia, me iba a comprar y siempre trataba de ir en mi auto, ¿no? Y pucha, yo me iba protegido al máximo con las lunas cerradas. ¿Quién no cierra su luna para decir, no, me va a contagiar, se me va a entrar el aire, qué sé qué el otro? Y voy a hacer mis compras, me voy al mercado, me voy al supermercado y voy a hacer mis compras, pero al final, ¿qué dice la OMS? Hay 2 motivos y 2 razones por las cuales uno se puede contagiar. Uno puede ser porque el virus está en la superficie, u otro también inhalando, respirando, lo que vienen a ser los estornudos o las pequeñas salivas que están teniendo otras personas alrededor. Entonces a veces tratamos de cuidarnos en lo mucho, pero hay que evitar eso. Respetar nuestro metro de distancia, lavarnos siempre las manos, entre esas cosas más, pues, ¿no? Pero ese es un fake news, también se puede decir que el virus se transmite en el aire, ¿no? Claro, aun cuando han habido autoridades que lo han refrendado. Por ejemplo, me comenta por mi WhatsApp personal
el profesor Luis Joyanes desde España, y dice, da una opinión bien interesante, ¿no? De alguna manera, en estos tiempos de crisis mundial, que todas las sociedades, de manera singular y obviamente la sociedad global, se han visto perturbadas por los fake news, aquí es una manera de demostrar el grado de madurez de la sociedad. Es decir, de qué manera la gente puede asumir de alguna manera una conducta cívica y entender que uno no puede compartir todo lo que le llega, ¿no? Y yo, bueno, yo he vivido tantos años en Venezuela por las redes sociales, cuando en el día a día se trafica con una cantidad de información increíble en temas políticos, en temas de salud, porque ahora el coronavirus también está afectando, en temas que tienen que ver inclusive hasta con estas cadenas religiosas, ¿no? Si tú no compartes la cadena con 50 personas, no sé qué cosa, te va a pasar algo malo. ¿Ustedes han visto esas cadenas? ¿Les ha tocado? ¿Les ha llegado? Sí. Sí. Incluso te dicen que si no lo compartes, no eres mi amigo. O sea, así te dicen, ¿no? Compártelo con las personas que consideras tu amiga, incluso conmigo. Y digo, bueno. Un tema, ¿no? Sí, no, inclusive este tema de que te dan unos lapsos de tiempo y si lo compartes en 3 días deseas algo y se te va a cumplir y si no, no sé qué cosa, ¿no? Y unos condicionamientos un poco antipáticos. ¿Ibas a decir algo, Ernesto? No, yo te decía que yo verdaderamente he visto muchísimo de esto y fíjate, a veces cuando conversamos con los alumnos de los cursos de marketing digital que nos tocan a veces dar a ti, a mí, a todos los que estamos en este grupo, una de las manifestaciones que se ha dado siempre de cómo cada vez más personas, a veces de mayor edad, han estado enganchándose con la virtualidad, sobre todo en los últimos 2 años. Una de las primeras cosas que ha sucedido, cuando uno comienza ya a agregar al abuelito, a la abuelita, al WhatsApp, que antes no se quería meter, que eso no es para mí, ¿no? Porque ha habido como un cambio en los últimos tiempos. Claro. Y ahora con el tema de la cuarentena, más personas de mayor edad, o sea, del segmento mayor a 55, mayor a 60 años, están usando plataformas digitales, ¿no? Porque quieren ver a sus hijos en una plataforma de WhatsApp o de Zoom y conversar con las personas. Pero precisamente una de las cosas que yo he notado, que es recurrente, no solamente en algunas, sino en varias personas, es el compartir cadenas. Cadenas de oración, cadenas noticiosas, cadenas de pedidos. Y siempre la intencionalidad de la mayoría de personas es, creo yo, noble, ¿no? Lo que están buscando es hacer una sumatoria de buenas intenciones. Pero a veces, sin darse cuenta, terminan siendo difusores de noticias que pueden ser falsas, porque no se han tomado el trabajo de verificar lo verosímil que es eso que están diciendo, ¿no? Y a veces, sin darse cuenta, terminamos generando un criterio alarmista, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que les ha llegado así y yo me he tomado el trabajo de mirar quiénes lo mandan, y a veces son personas que son más bien inmigrantes digitales, o sea, personas que recién han llegado a la virtualidad y están con buena onda, pero están transmitiendo una cosa que no es cierta, ¿no? Y justo respecto, Ernesto, nos comenta Gabriel Fabián, una persona que nosotros también conocemos, un estimado estudiante, nos dice justo, él tal cual, lo voy a leer literal, nos dice acá en los comentarios, de chibolo yo caí en esas cadenas, me gasté mi propina en imprimir eso, la inocencia de ese tiempo. Entonces imagínate. Claro, saludos para Gabriel Fabián. Porque las cadenas un poco que te sugestionan, ¿no? Y te dicen, oye, mira, tienes que hacer esto, entonces tú dices, uy, si no hago, ¿qué pasa? Entonces, y como mencionaba Jorge, nos da un cierto tiempo, ¿no? Tienes 25 minutos, si no la suerte te va a hacer esquiva, así como si fueran los vaticinadores del horóscopo, ¿no? Te dicen todo eso, entonces tú, dependiendo de cómo lo tomes, puedes caer y en este caso Gabriel nos comparte esa experiencia. Y también se conecta Américo Sirvente, nos dice, saludos desde San Juan, Argentina. Saludos, Américo. Saludos, Américo. ¿Qué tal? Qué bueno. Gracias por engancharte y estar escuchando ese tema, que está bravazo. Muchachos. Y que nos comente también. Exacto, que nos sigan comentando, compartiendo sus experiencias. También las fake news, sobre todo, abordaban el tema del uso de la mascarilla, ¿no? No sé si ustedes estaban ahí con bueno, ahí podríamos tratarlo con pinzas, ¿no? Porque esto básicamente surgió desde el tema del punto de vista científico, ¿no? A veces decían que todos era necesario los guantes al principio, guantes, mascarillas, e inclusive estar siempre con tu alcohol. Y después ya dijeron, no, hay que solamente eso para el grupo que está en contacto en la primera línea de batalla, ¿no? Entonces ya se dejó de usar los guantes. Entonces eso también
tendríamos que nosotros contrastar la información porque eso nos venía de fuentes oficiales, ¿no? Entonces, eso es un poco el contraste que yo le decía. Y el otro, esta versión de que el coronavirus fue creado por el hombre, no sé si ustedes chequearon esa nota, Sí. que decían, no, el coronavirus no fue producto de la transmisión de los virus de estos animalitos, Y el mencionaron un nombre paludismo muy del fuerte, murciélago. del que lo había creado. Ustedes ya Exacto, sabrán tal cual. a quién me Entonces, refiero. exacto, te decían, pero no, esto fue una invención, que es una guerra química, la tercera, la cuarta guerra mundial que se está iniciando de esta forma. Entonces, un poco que ahí la gente entraba, ¿no? ¿Quiénes están Sí. incluidos en esto? Los países, ya saben, uno Ay, del Dios oriente, mío. del occidente, y por ahí como que se armaba cierta trifulca intelectual para saber si es que era una guerra bacteriológica o microbiológica, ¿no? Entonces, todo este tipo de notas y todavía siguen circulando por ahí. Si ustedes ven en los foros, en las plataformas estas de difusión de noticias, de curiosidades, todavía sigue vigente. ¿Sí o no? ¿Qué opinas tú, Jorge? Sí, claro, y va a seguir vigente desde el momento en que hayan audiencias que sigan compartiendo esa información, como bien lo decía Ernesto, ¿no? A veces se lanza un producto, se lanza una plataforma y los fake news ayudan. Y fíjense, cuando son ya 6:26 minutos de la tarde, agradecemos a todos los que están conectados. Estamos saliendo en vivo desde la ciudad de Lima, pero tenemos audiencia en muchas partes de la región, lo cual agradecemos muchísimo. Yo quisiera poner sobre la mesa una palabra que es la intención desestabilizadora. Es decir, quien coloca una información, un fake news, tiene una intención y la intención puede ser desestabilizar, ¿no? Desde temas de carácter político, temas sanitarios, temas económicos y ¿por qué no? Pensar también en temas que tienen una influencia en las emociones de la gente. ¿Qué crees tú, Ernesto? ¿Hay intención de desestabilizar eso? ¿Esa palabra tan fuerte será precisa utilizarla? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en definitiva las fake news se han utilizado, si vamos más allá un poquito de la pandemia, también en campañas políticas, ¿no? Y la intención es desestabilizar, es generar a veces un cierto impacto o un contexto proclive para algo. Eso yo creo que es evidente, ¿no? Las campañas políticas en los diferentes países han tenido situaciones de esta naturaleza y han habido fake news que han afectado a veces candidaturas o situaciones. O sea, yo creo que esto es un tema que sí realmente se digita. Ahora, el problema es de que no todas las personas que difunden las fake news están conscientes de esto. Entonces, hay muchos difusores que son personas como tú o como yo que estamos en redes, pero que ante un impacto y ante una vocación comunicativa republicamos esto que nos parece que es bueno, o esto que de repente está afirmando algo en lo que yo también creo, ¿no? Entonces, no contrasto la información, que sería un poco el gran consejo, sino empiezo a hacer una réplica. Porque todas estas noticias falsas tienen una consecuencia muy complicada en el devenir de la sociedad, ¿no? Hay en muchos países ha sucedido que cuando han llegado, si ustedes se ponen a pensar, en todos los tiempos de elección, siempre suelen haber una gran proliferación de noticias falsas, lo que antiguamente le llamábamos cortinas de humo, ¿no? Con la idea de distraer atención o de llamar la atención en pos de otro tema que pueda ser más interesante o que pueda ser manejable. Ahora, aquí en el tema en particular del coronavirus, comienzan a haber más preguntas, ¿no? Porque esta es una situación global, pandémica, donde uno no llega a ver bien claramente quién gana. No sé si ustedes han visto algunas noticias que han corrido muy fuertemente responsabilizando al fundador de Microsoft por todo lo que está sucediendo a nivel global. ¿Por qué? Porque ha estado vinculado a la fabricación de vacunas, porque han habido vacunas que se han probado en el África y no han tenido efecto, pero es una acusación muy seria, ¿no? Porque vincular a este personaje tan conocido y tan reputado con un delito de lesa humanidad, a mí me parece sinceramente aberrante, ¿no? No, particularmente no me animaría a creer en eso, aunque he visto muchas transmisiones largas en vivo de youtubers y de personas que investigan y que tratan de conectar sucesos que pasaron el año pasado en octubre, ¿no? Encuentros que han habido a nivel gubernamental con el hecho de decir esto ha sido algo digitado, ha sido algo creado. Lo que pasa es que también parece casi una ficción que esto sea un suceso casual, lo de la pandemia.
Todos sabemos dónde se originó, cómo fue llegando, pero sabemos también de los conflictos que hay entre las naciones, entre China, los Estados Unidos. Entonces empieza a haber esta suerte de percepción de que esto, ¿no? Es como una granada que nos pusieron debajo de la cama. Porque ahorita la guerra más dura es esta. El enfrentamiento tradicional de dos países enfrentados por las armas, pues es una cosa que les compete a ellos y que es manejable. Pero fíjense el impacto que tiene este tema de proliferar un virus, ¿no? Exacto, y con respecto a lo que mencionabas, Ernesto, de la cortina de humo, hay una famosa frase que se le atribuye al ministro de la propaganda nazi en el tiempo de la época, si ustedes se acuerdan de Goebbels. Ajá, Joseph Goebbels, que decía, ¿cuál era? Miente, miente, que algo queda. Entonces, por ahí también las personas que están inmersas en este tema del análisis político, del análisis coyuntural, tratan de ver, ¿no? Eso, o sea, si uno se tiende a sobredimensionar algunas cosas, entonces, ¿por qué no pensar que este tipo de situaciones que se han generado puede ser que tenga un trasfondo diferente al que nosotros estamos tratando de colocarle, ¿no? Que es un hecho, un fenómeno natural que, como todos los virus, fue un proceso de transmutación de animales hacia el hombre, y por qué no, de repente esto no puede, de repente no es así. Y es un tema que, como él mismo lo decía, fíjate, ¿no? Ahora que tú hablabas de Goebbels, yo en estos días de cuarentena, que el otro día hablábamos de qué hicimos en la cuarentena, una de las series que vi en Netflix es una serie que no sé si la han visto, que habla del entorno del Führer. Es una serie que tiene, creo, 10 episodios, una miniserie que está en Netflix, y que habla sobre, no me acuerdo el nombre exacto, pero son los hombres poderosos alrededor del Führer. Y cuenta la historia de los pleitos de poder que tenían Goebbels, Himmler y todos los que estaban en derredor al círculo de poder. Y empieza esto mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, empieza en la época en que ellos comienzan a consolidarse como gobierno. ¿De casualidad se llama El Círculo del Mal? Creo que sí, creo que sí. Ya. Es una miniserie corta, pero que son 10 episodios, pero justamente Goebbels era el ministro de propaganda nazi. Ajá, y cuando uno mira todo lo que sucedió, yo siempre me cuestionaba hace muchos años, decía, ¿no? ¿Cómo los alemanes no reaccionaban ante esto? Si estaban... Porque la información que se veía hacia afuera era una, y la información que recibía el pueblo alemán de parte de su ministro de Comunicación y Propaganda, que era Goebbels, era otra. Prácticamente ellos se enteraron que perdían la guerra en el último año, cuando toman Berlín, ¿no? Hasta antes había la certeza de que estábamos mandando gente, nos pedían más cosas, pero estamos ganando. Entonces, claro, eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos, ¿no? El manipuleo a través de medios no es algo nuevo. Ahora, lo importante es que ahora ya el medio masivo, creo que el que más mueve ya no es la televisión. Yo siento que el medio que llega a más personas, y no de forma masiva, sino particular, es la red social. Porque todos tenemos acceso a una plataforma, a un smartphone, y podemos tener, justamente, podemos recibir el tipo de información que más nos interesa, que es un poco lo que hacen las redes sociales cuando discriminan y cuando uno genera volúmenes de información dirigidos a ciertos segmentos. Exacto, y acá yo quiero recalcar, antes de dar pase a los compañeros que están ahí para contar sus experiencias, quiero resaltar un punto, una declaración, y yo estaba chequeando sobre todo las páginas estas internacionales con la información, con la fuente que deberíamos contrastar. Por ejemplo, hay el director de Políticas y Estrategias de Comunicación e Información, mira, el cargo es así largo, director de Políticas y Estrategias de Comunicación e Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Guy Berger, dice al respecto de esta fake news, así es el cargo, dice al respecto de la fake news: cuando la desinformación se repite y se amplifica, incluso por personas influyentes, ojo con esto, existe el grave peligro de que de la información basada en hechos verdaderos termine teniendo un impacto marginal. O sea, ahí está el tema, ¿no? Cómo tú tratas de difundir esta información y la gente te cree, y cuando le presentas a través de un medio de comunicación dice, no, esa información es falsa. Entonces se distorsiona. El efecto es a la inversa, ¿no? En lugar de tú creer los hechos fácticos y comprobados, que en teoría deberían estar difundidos o propagados por los medios de comunicación, tú crees estas informaciones, mejor dicho, las fake news, con el motivo completamente distinto. Entonces hay que ver eso, ¿no? Este tipo de información
cómo es que impactan a nosotros y cómo nosotros tendríamos que, yo creo que desde el punto de vista educativo también se le tendría que enseñar a la gente también como una parte de su educación desde el colegio a contrastar información, a no creer todo lo que te dicen, ¿no? Sobre todo ahora que es fácil crear cualquier información, cualquier flyer, cualquier publicación, y si tú no ves la fuente, no estás acostumbrado, no fuente tal, entonces no estás acostumbrado a verificarlo. Eso también es parte, no sé, como ciudadanos deberíamos formarnos un poco esta cultura de verificación y contrastación de la información. ¿Qué opinas tú, Anthony? Ajá, cierto. Sí, otro de los fake news también que estaba viendo era también algo en común que dicen de que los jóvenes no se enferman. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será cierto Exacto. o será algo falso? ¿Qué piensan ustedes, compañeros? De mi caso, y por lo que me he enterado en las noticias, y es algo confirmado, dice que es falso porque supuestamente hay personas de que tienen enfermedades crónicas como hipertensión arterial, otros tienen principios de asma, también se encuentran las diabetes, y entre otras más. Y no necesariamente por ser jóvenes no nos vamos a evitar del contagio, ¿no? Porque todos nos podemos contagiar y más aún cuidándonos si tenemos ese tipo de enfermedad o somos, mejor dicho, tener enfermedad crónica. Y justo también acá vio el comentario que aprovecho de mandarle saludos a Paola Grande, dice, con respecto a los mitos y realidades, si lo relacionamos con la pandemia, el té de jengibre con eucalipto y quión sí es una realidad. Saludos a todos, nos manda saludos. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, es que, y fíjense algo también, ¿no? Revisando un poco digamos, la referencia local, vean ustedes que hay una línea muy delgadita entre el fake news y situaciones que puedan relacionarse con estafas. Por ejemplo, estoy checando en el Ministerio de Inclusión Social, en su página de Twitter, indican de que hay una información falsa que está rodando, donde dice, voy a leer rápidamente, programa Quédate en Casa, debido al COVID, el programa Quédate en Casa está otorgando bonos para toda la familia, para madres solteras, padres solteros, joven estudiante, abuelos, niños, regístrate y te dan una dirección, quédateencasa.com/programa regístrate, o sea, un espacio que es falso, porque obviamente se está desmintiendo por el canal oficial, que la gente llena sus datos y luego esto se presta para una estafa. O sea, realmente es bien delicado. Y por ejemplo, también en el MIDIS dice, su cuenta oficial de Twitter dice, cuidado, si recibes este mensaje, no envíes tus datos, ¿no? Y el mensaje es de un / yo me quedo en casa. Usted ha sido beneficiado con el bono universal familiar. Regístrase vía WhatsApp a un número que dan ahí, vamos a decirlo por temas también de responsabilidad nuestra, 947-957-719, / el Perú primero. Entonces vean ustedes que esto se convierte en algo serio, porque es más allá de dar una información errada, sino en algo que puede tener un impacto desde el punto de vista de una situación de estafa, ¿no? Y está muy bien. Pues. Exactamente, y está muy bien que los organismos oficiales se puedan pronunciar y puedan, digamos, establecer este tipo de informaciones. Y hay muchísimas. Estoy viendo una del Ministerio de Educación del Perú, de un audio que estaba circulando por WhatsApp, que advierte que los chicos perderían el año escolar si no se inician las clases presenciales. O sea, imagínense ustedes, tremenda noticia, o sea, imagínense un padre de familia, ¿no? O sea, que mis hijos van a perder el año escolar, y ahí empezamos a culpar a todo el mundo. ¿Qué creen ustedes, chicos, con estas noticias que están circulando y esta línea delgada con la estafa, pues, ¿no? O sea, hay un punto de vista ahí que tenemos que analizar, ¿no? No sé, ustedes que son más expertos en este tipo de temas, que tienen más pericia, tendríamos que ver, ¿no? Cómo es el tema de que, por ejemplo, ahí también hay que ver la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Este tipo de personas fascinerosas tienden a emitir este tipo de información al público, a su target, si le podemos llamar en el lenguaje que nosotros manejamos, a un target que ellos saben que va a caer, ¿no? Entonces no se van a dirigir a personas pues, que tienen un conocimiento un poco más desarrollado en filtrar la información. O sea, se dirigen a personas, por ejemplo, en el tema de los bonos, ¿no? Tú decías, incluso había enlaces que pasaban por el WhatsApp. ¿Quieres recibir tu bono de manera rápida y directa? Pum, y haz clic acá. Y eso, imagínate, puede tener virus, podría llenar una lista falsa, te podrían rastrear el número.
Entonces hay cuestiones Sí, que uno, es verdad, o cierto. incluso no es su culpa, ¿no? Es por su propio desconocimiento, entonces tiendes a caer en ese tipo de cosas. Y aprovecho también antes de dar pase a Ernesto, que va a intervenir, para seguir agradeciendo los comentarios de nuestros Ajá, simpatizantes eso que te iba a están aquí decir. conectados. Hay Justo, un sí. A ver, montón, hay un yo montón de leo comentarios, algunos, qué bueno. hay un montón ya, hay comentarios Sí, aquí. sí, la Después, gente está que nos Anthony, cuenta su después experiencia. Son verdaderos, ¿no? Son verdaderos, ¿no? no son fake, son Cuidado con verdaderos. los fake No news, son fake. cuidado con los fake Ahí he news. visto Voy a a nuestra comentar. amiga, la señora Edna, que está opinando. Edna, ¿eres tú, no? No voy a hacer. No, de acá No voy a ya hacer Un le digo, saludo, no, un saludo. También he estoy viendo su contrastado, comentario. Saludos para la Edna. información. Sí, es Etna. Entonces voy a leer unos cuantos de ahí, en el próximo bloque. Anthony, por favor, tú sigues leyendo los otros comentarios. Acá nos dice, por Dale. ejemplo, Edna nos comparte, no sé si se acuerdan ustedes, cuando hubo acá el terremoto en Pisco en el 2007, ¿se acuerdan? Ella nos sí, relata su experiencia, Uy, ¿no? sí, Dice, sí me cuando hubo el acuerdo. terremoto de Pisco, ciertas personas que profesaban determinada religión, como para no ser tan específico, salieron, decían que tenían que salir con su ropa blanca, salieron con su ropa blanca a la calle, manifestando que llegaba el fin del mundo, Ajá. y decían que Dios mandaría a sus ángeles y todos tenían que vestir túnica blanca, porque si no, no iríamos al cielo. Entonces imagínate, ese tipo de situaciones que uno puede generarlas así espontáneamente, puede hacer que las personas un poco que se sugestionen y con el tema del pánico, de la alarma, en las situaciones de emergencia, puedan también reaccionar de manera así sorprendente al respecto. A ver, coméntanos, Anthony, ¿qué otro comentario? Porque tenemos ahí Pero, varios, ¿ah? Coméntanos. pero no te olvides también lo que ha comentado Edna, que dice que casi ella también se pone la túnica blanca. Ya estaba también contagiada con todo la noticia. Y también, Sí, ella estaba eso, dudando, dice, ¿no? eso faltó. Estaba dudando si Dice ir a que su fue trabajo o por su ponerse la túnica barrio. blanca. Claro. Y también nos comenta Jacqueline Sandoval, que le mandamos saludos, gracias por estar ahí sintonizada con nosotros. Dice, nada es inmune ante este virus, todos podemos contagiarnos, eso es cierto, todos, como estábamos mencionando, no solo los jóvenes, por ser jóvenes vamos a evitar, no cualquiera. Y dice, debemos de cuidarnos y respetar las normas dadas por el Ministerio de Salud, eso es muy cierto. La más principal es guardar nuestro método de distancia y también lavarnos las manos, pues, ¿no? Que es muy importante. Sobre todo, muy importante el lavado de manos. Ernesto, ¿tenías algo que acotar al respecto con el tema? Bueno, hay varios comentarios también. Quiero saludar a Jacqueline Sandoval. Jacqueline ha sido exalumna nuestra, no sé si ustedes se acuerdan, profesores. Claro, ya aquí en la Cámara de Comercio de Lima. Exacto. Nadie es inmune ante este virus, nos pone Jacqueline, todos podemos contagiarnos, por eso debemos cuidarnos y respetar las normas dadas por el Ministerio de Salud. Eso es cierto, ¿no? Esto de que hay inmunidad, que los chicos, que los grandes. A mí realmente me preocupa las situaciones que se están dando tanto en nuestro país como en el extranjero, ¿no? En España hace unos días salieron a la calle a protestar, a reclamar. En Argentina están con una actitud también de bastante rebeldía. Prácticamente hay como dos opciones muy definidas, la gente que está tratando de seguir las normas y un gran grupo de personas que sienten que esto es una aberración, que es una oposición del gobierno, que nos quieren manipular. Que limita sus derechos no, a la la libertad. mordaza. Y lo que está sucediendo es que la cantidad de muertos en Buenos Aires subió a 200 ayer. O sea, están generando una condición tal que lo único que va a generar es mayor perjuicio. Entonces yo siento de que esto es como para ponerse a pensar, ¿no? Acá mismo, ¿no? En nuestro país, ustedes son testigos de lo que ha pasado anoche, ¿no? Anoche, ¿qué ha pasado? Se ha dado, ¿no? Fallecimiento de personas por estar asistiendo a una fiesta en un tiempo donde se supone que no se puede, ¿no? Entonces, estas son situaciones realmente, esos no son fake news, esas son noticias ciertas, son noticias trágicas, pero tienen que ver con, creo yo, el grado de veracidad que nosotros le damos a las cosas. O sea, así como ahora discutimos en las noticias, ¿qué sucede? Que hay gente que está creyendo ya que esto también es una noticia falsa. Es como que si todo el COVID fuera un fake news. Yo digo, hombre, y los muertos y las personas, hay un montón de testimonios para darnos cuenta qué cosa es qué. Y yo creo de que la situación se le está yendo de la mano a varios gobiernos porque este tipo de condición de no darle credibilidad a algunas noticias por la fuente, por el contexto, por mi orientación política, por mi orientación religiosa, lo único que está haciendo es que tengamos una actitud lamentablemente poco humana, poco responsable, ¿no? Porque esta forma de morir, o sea, yo puedo entender que mucha gente me diga, tengo que salir, Ernesto, de mi casa porque tengo que ir a trabajar, no puedo seguir, me voy a morir de hambre.
bueno, pues hay riesgos que me da pena que ver a tanta gente que está realmente pasándola muy mal. Pero morirte por ir a una fiesta, ponerte en riesgo, poner en riesgo a tu familia de contagiarla, me parece que es un exceso, ¿no? Que es una conducta que realmente es nefasta, ¿no? O sea, y que nos pone en condición de ser autocríticos con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? Porque en realidad con ese tipo de conductas, lamentablemente, yo lo que me temo es que vamos a morir muchos más. Imagínate, Ernesto. Bien hacia adelante, lo único que va a generar esto es más muertes, antes de que en algún momento se descubra una vacuna o algo, ¿no? Y justo a eso, una acotación rápida. Entre las personas que están detenidas, que eran creo que como 30, casi el 60% le hicieron la prueba rápida y el 60% ya tiene el virus. Y estaba, imagínate, en la discoteca, estaba sin mascarilla, teniendo un contacto casi directo, cercano con la persona. Entonces, imagínate a cuántas personas ya ha contagiado. Y de las personas que estaban en la discoteca, se escaparon algunos, imagínate, esas personas quizás también ya estuvieron en contacto con el virus, ya lo tienen, ya lo asimilaron y pueden estar contagiando muchas más personas ahora. Entonces, eso es el riesgo de la irresponsabilidad que se está generando en algunas partes por las personas. ¿Sí o no, Jorge? No, es que es terrible y además que, se me permiten ponerlo como digamos, ya un esbozo de conclusión de este programa, hilando lo que ustedes han planteado, la desinformación de que, por ejemplo, de que este virus no ataca a los jóvenes, el promedio de edad de las personas que estaban en la discoteca anoche no pasaba de 30 años. Hay hasta menores de edad, hay muchachos muy jóvenes y el que tenía más edad creo que tenía 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser una percepción errada por los fake news. No, yo soy joven, a mí eso no me va a dar. Y vean ustedes, ¿no? O sea, la cantidad de personas que ya están infectadas, que están en un ambiente cerrado, que naturalmente todos los que estaban en ese momento ya, ojalá que no sea así, pero es muy probable que tengan el virus. Un amigo periodista hoy comentaba por Facebook, por ejemplo, las unidades reporteriles, los policías que estuvieron en la escena deberían también estar aislados. Debería de buscarse a todas las familias de esas 130 personas que estuvieron anoche juntas, reunidas, porque también tienen que aislarse. Entonces empezamos a tener una cantidad de informaciones y todo lo que hemos visto en el transcurso del día, ya empezamos a ver fake news alrededor de esa noticia. Y eso es lamentable, ¿no? Y yo creo que un poco eso es lo que nosotros estamos hoy tratando de que podamos entender que esto realmente es una situación que impacta. Cuando son las 6:47 de la noche, estamos Sin Distancias, hoy en nuestro programa número 2, hablando de los fake news en pandemia. Gracias por todos sus comentarios, gracias por todos quienes están conectados, quienes luego comparten nuestros contenidos, porque de eso se trata, acercarnos en estos momentos donde tenemos que usar, por ejemplo, la virtualidad y tenemos que estar transmitiendo a distancia. Quienes nos están oyendo también lo hacen a través de las plataformas digitales por donde estamos saliendo en vivo, porque de repente en otro momento, chicos, estaríamos en un estudio, los cuatro, claro, estaríamos en una misma mesa, ¿no? Pero ahora estamos a través de la virtualidad en esto que hemos llamado Sin Distancias. Ahora, ya entramos en los últimos minutos del programa, el tiempo se nos va volando. Coméntenos si les gusta lo que estamos diciendo, de qué cosas más quisieran ustedes oír. A propósito de tu solicitud de comentario, Jorge, nos está escribiendo el profesor Ernesto Piscoya, justo dice, está chambeando como loco sin parar desde las 8 de la mañana y está escuchándonos a la vez, dice, hay que mandarle un saludo al profesor Piscoya. Saludos, Ernesto. Y eso, Piscoya está ahorita en su intermedio de mediodía, porque todavía le queda chamba hasta las 2 de la mañana, fácil, ¿ah? Fácil, fácil. Sí, de corrido, sí. El profesor Américo Sirviente también nos manda saludos, me dice, en respuesta a lo que yo colocaba, hay mucho troll en Argentina, la anticuarentena es ideológica, son una gran mayoría antiperonistas, o sea, antigobierno. Efectivamente, esto es parte de lo que se está viviendo en este tiempo en Buenos Aires y es muy lamentable porque esta situación de combate interno a nivel político hace de que las normas sean desobedecidas y sean enfrentadas, justamente porque se tiene como si fuera una estrategia del gobierno para tener a la gente encerrada o silenciada, cosa que creo que los que estamos viviendo la pandemia en otros países sabemos que no va por ese lado la cosa. Es una pena, pero bueno, es lamentable que se esté viviendo de esta forma, ¿no? Bueno, muchachos, yo quería compartir un poco
de cositas de optimismo, ya como para concluir en mi parte de mi intervención, al respecto de todo este tema de fake news relacionados con el tema del COVID y de la cuarentena. Estaba por ahí chequeando, investigando los medios digitales, y bueno, encontré algunas iniciativas aquí de Perú. Hay una iniciativa muy interesante que se llama Capta, que la pueden ubicar así, Capta como captar, Capta en Facebook, Capta, ok. Capta también en Facebook y en Twitter, que Capta significa conocimiento amigable para todos. Entonces, esta es una experiencia que es muy peculiar porque está conformada por especialistas de la medicina. O sea, es una iniciativa, es un proyecto multidisciplinario que reúne a parasitólogos, médicos, microbiólogos. Hay un comunicador nomás, pero la mayoría es profesionales relacionados, son profesionales relacionados con la medicina, con la ciencia. Entonces ellos dijeron, no, hay que evitar, porque ellos también recibían bastante información falsa. Entonces dijeron, vamos a crear una plataforma, y la mejor forma es el canal digital. Entonces crearon esta cuenta llamada Capta, lo pueden encontrar así en Facebook, ¿ya? Entonces es una plataforma de científicos e investigadores cuyo su objetivo, así dice su descripción, es traducir la ciencia a un lenguaje mucho más coloquial. Y en estos últimos meses han ido difundiendo contenido para que las personas un poco se enteren de manera entendible de qué cosa es el coronavirus, el COVID, y también el tema de las vacunas hoy por hoy, ¿no? Los candidatos a las vacunas, cómo van a ser los procesos, dónde están, cuáles son las fases. Entonces yo los invito también para que lo chequeen y para que se informen de primera mano. Esta es una cuenta que les va a brindar información. Y ojo, también hay que contar con los medios de comunicación oficiales, ¿no? Tenemos el Ministerio de Salud, tenemos la Presidencia del Consejo de Ministros, y si quieren informarse de manera internacional con las notas, tenemos las cuentas de Noticias ONU de la Organización de las Naciones Unidas, que también tiene presencia en Facebook, lo pueden ubicar así tal cual, Noticias ONU, y también en Twitter. Y para terminar, justo en esta plataforma de Noticias ONU, hay una serie de preguntas frecuentes en Organización Mundial de la Salud, que ustedes lo pueden buscar, preguntas frecuentes, Organización Mundial de la Salud, en Google, y ahí van a encontrar información acerca de, por ejemplo, ¿hay que ponerse mascarilla para hacer ejercicio físico? ¿Pueden los zapatos propagar el virus del COVID? La enfermedad por coronavirus está causada por un virus, no por una bacteria. Entonces hay respuestas a esas interrogantes que muchos de nosotros de repente a estas alturas no tenemos muy clara la respuesta. Entonces esto es un medio de comunicación oficial de la Organización Mundial de la Salud que les puede ayudar y les puede servir también a muchos para, como dicen, desasnarnos de tanto contenido y tanta información falsa. Está bueno eso. Está bueno lo que compartes. Yo quería compartir un criterio que me pareció interesante para ponernos en contexto, ¿no? El concepto de infodemia. Lo han escuchado, ¿no? El concepto de infodemia es un concepto que lo ha propagado la OMS y ha sido una suerte como definición que se ha generado sobre esta epidemia que genera sobreabundancia de información, en la mayoría de los casos falsa. Vivimos en una era donde hay muchísima facilidad para acceder a la información. Y esa facilidad genera estos riesgos, porque en un mundo con tanta proliferación de data, con tantas personas generando contenido, youtubers, prosumidores, influencers, ¿no? Porque hay algunas personas como tú o yo que generamos contenido y comentamos nuestras novedades, pero hay personas que generan volúmenes grandes de contenido y que incluso monetizan esa información a través de plataformas virtuales. Entonces hay gente que está a la caza de lo último, de sorprender, de la noticia que desestructure, que llame la atención. Y a veces, yo creo que lo hemos visto en varios medios de comunicación en los últimos tiempos, por buscar la novedad, por buscar esa noticia disruptiva, por buscar lo ultimito, terminamos proliferando o diciendo cosas que no están comprobadas. A varios medios de comunicación formales, América Noticias, Canal 9, les pasó hace unos días que empezaron a darle... como se dice, cabida en medios de comunicación a varios médicos que decían que tenían la cura, ¿no? Y después se arrepintieron cuando vieron que los medios oficiales estaban diciendo que eso no era lícito, que no había una prueba, que no era una cosa de periodismo serio. Entonces, me parece importante, sobre la base de este criterio, entender de que la información, tal como ha venido desordenada, llena de mentiras, no es que va a seguir existiendo, no, se va a multiplicar, o sea, y eso es importante saberlo, ¿no? Las noticias falsas
no van a ser menos, van a ser más, ¿sí? Entonces, cuando uno está frente a una noticia falsa, lo que tiene que ver es cómo voy a reaccionar yo ante la noticia falsa. Primer criterio para mí, claro, no te quedes con el título, busca la fuente, infórmate, porque a veces yo veo una noticia falsa, veo la fuente, donpedro.com. No, pues, es una web que han creado ayer, es un troll que está generando no era Don noticias. Pedro, era Don Jorge, donjorge.com. Don Jorge, Don Anthony, Don Ernesto. Entonces, uno no puede ser tan irresponsable, sobre todo, yo digo, en estos tiempos de desesperación por la información que se da, sobre todo con el tema de la pandemia del coronavirus. No podemos ser tan irresponsables de proliferar la información cuando no tenemos certezas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno mira una información y está puesta en una fuente fidedigna, uno siente más confianza de difundirla, ¿no? Y yo creo que una buena decisión a tomar y un buen compromiso a tomar, si uno quiere ser serio consigo mismo y con su entorno, es no compartir noticias que no tienen ese grado de verosimilitud para mí. Porque si no, yo sin darme cuenta, estoy siendo parte de esa ola de desinformación, ¿no? De esa infodemia, que lo único que está haciendo es transmitir por ahí desesperanza, desesperación o falsas esperanzas, ¿no? Porque esa es la parte que a mí me preocupa, ¿no? La parte que yo veo como nociva de todo esto es el efecto en la gente, ¿no? El hecho de creer que algo va a suceder y estés aferrado a una mentira con toda tu ilusión y todas tus fuerzas, y tú digas, pero este flaco, ¿dónde leyó eso, no? Entonces, y esto va a suceder, porque en una época como esta, donde tenemos poco contacto físico, no nos vemos, distancia social, evidentemente llegamos a aferrarnos de repente a las noticias falsas, y si le damos carácter de verdad, podemos tener confianza en un medicamento, en una persona, en algo que realmente no merece nuestra confianza. Entonces, mi consejo no es que ustedes confíen, no es tanto hacer un culto de la desconfianza, es más hacer un culto de la verdad. O sea, no se quede con lo que le den, sigue investigando. Hay gente que me dice, profe, pero eso es ser desconfiado. Lo que pasa es que ¿cómo voy a confiar en alguien que no se ha ganado mi confianza? Yo esa plataforma no la conozco, pero lo que sí puedo hacer es ser activo, interactivo, preguntar, conversar, informarme. ¿Para qué? Para tener, pero no darlo por hecho, no darlo por cierto, porque acá creo que el pecado grave es dar por cierto algo, ¿no, Jorge?, que no está corroborado. Dar por cierto algo que no está corroborado sí puede ser fatal, ¿no? Puede desinformar a otros, sí. puede generarle un malestar a otra persona. Es correcto, es correcto. Yo creo que ahí está el punto. Dime, Gonza. Sí, justo quería un cachito para hacer a colación al comentario de Ernesto. Justo nos escribe Pedro Criollo, que ya se volvió un seguidor, Ernesto, del grupo, se ha vuelto seguidor. Pedro Criollo nos dice, ante la aparición de noticias falsas, distintos medios independientes y agencias de noticias han creado sus propias unidades de fact-checking. Esto en los medios de comunicación es un departamento, un área de verificación de datos. ¿Pero de datos de qué? Contrastan y corroboran información que circula en los medios digitales, porque ahora la fuente de información, acuérdense muchachos, de todos los medios de comunicación también está en los medios digitales. Si ustedes ven cualquier noticiero, se saca información de ahí, del WhatsApp, se saca información de los stories, de las cuentas de Facebook, entonces todo eso también tiene que ser corroborado. Entonces Pedro aquí nos menciona que en su experiencia también ha visto que hay propias unidades de fact-checking en los medios de comunicación, donde van a contrastar declaraciones de científicos, especialistas, políticos, entre otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Adelante, Jorge. Así es, no, bueno, para ya ir cerrando tu punto final, Anthony, cuéntame. Sí, yo me quedo con lo que dijo hace un momento Ernesto, de ser un poco más responsables y también ser más activos, no quedarnos con una información porque obviamente no voy a confiar en alguien que no conozco y me quedo con eso, de verdad, para tener un grado de confianza y decir, no, sí, este puede tener razón, eso no. Y aparte también con lo que estaban hablando de esta terrible noticia que pasó ayer, ¿no? De por no ser responsables, podemos llegar al extremo incluso de acabar muertos, ¿no? ¿Qué cuesta estar haciendo una videollamada así como estamos haciendo nosotros cuatro para poder dialogar, conversar, o quién sabe, tomarse unos traguitos así como lo hace Gonzalo, que está a su costado, no sé qué vino, está que lo patrocina, pero bueno, pues, ¿no? Argentina, igual. Siempre. Siempre hay que buscar la manera, de divertirnos, ya sea por ese medio, buscar información,
que sean de páginas relevantes, páginas en las cuales confiemos, que se hayan ganado nuestra confianza, ¿no? Y además también respetar todo lo que siempre se nos indican, como el metro de distancia, lo repito, de lavarnos las manos y cuidarnos en lo posible, ¿no? Me quedo con eso, ser más responsable. Y yo añadiendo lo que dice Anthony, me quedo con la palabra contrasta la información. Exactamente. Creo que nos hemos ido hacia un punto de reflexión para cerrar la emisión número 2 de Sin Distancia. Ya son las 7 de la noche y yo creo que ya para cerrar simplemente pensar un poco en lo que viene. Hay un término que ya está empezando a sonar en las redes que es el deep fake, que es la mezcla de deep learning con el fake news, es decir, la creación de videos, material en video basados en inteligencia artificial justamente para viralizar noticias falsas. Lamentamos mucho lo que ha ocurrido la noche de anoche en Los Olivos. Quisiéramos decirle a ustedes que es un fake news, pero lamentablemente 120 personas irresponsables se juntaron. Hoy hay 13 familias que lloran a sus muertos en el Perú, en la capital, en Lima, y lamentablemente esta noticia es veraz. Esperamos de que los peruanos de buena voluntad y con conciencia cívica tomen las decisiones que tengan que tomar y respeten las normativas, los reglamentos y que paguen severamente los que han cometido un delito. Así que eso es todo por este programa número 2 de Sin Distancias. El próximo domingo a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar y esperamos que la pasemos bien. Dime, Montellanos. Hay un saludo ahí que nos está pidiendo la señora. Fíjese, esta es una de las recomendaciones que se pueden dar también para los tiempos de pandemia. Las personas, como decía Anthony, esto de poder conectarnos y conversar está bárbaro porque nos permite ocupar nuestro tiempo y no estar pensando en todo lo que no podemos hacer. Más bien uno puede enfocarse en lo que sí puede hacer. Por ejemplo, lo que está haciendo Gonzalo, ¿no? Que se ha vuelto un pie de todas las aplicaciones que le permiten mostrarnos todas sus caras. A ver, a la cara de tu abuelito había una más simpática de todas. Transformación. A ver la nueva cara. ¡Opa, Gonzalo! ¿Qué pasó? Jorge, Gonzalo. Estoy un poco viejito. Así te veo. Bueno, les decía de que una de las recomendaciones, acá tenemos en el grupo de personas que nos han estado escuchando a la señora Edna Yavete Espíritu, que tiene un grupo que se llama Manos Triunfadoras. Ellas se dedican a ver todo el tema de lo que es manualidades. Y ese es un buen consejo para el tiempo de pandemia. Conéctese con ella tiene cursos en línea que pasa por aquí, por la plataforma Facebook, por Instagram, transmisiones, porque de eso se trata también un poco lo que nos toca en este tiempo, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que no se pueden hacer, enfóquense en lo que sí se puede hacer. Y si nos enfocamos en lo que podemos hacer, este tipo de tareas nos pueden ayudar a tener un pasar distinto, favorable, ¿no? Entonces, nada, ahorita que ella se conecta, es alumna nuestra de marketing, pero es una persona emprendedora que tiene una tremenda página de Facebook. Los invito, lo hemos puesto acá entre los comentarios para que la sigan y que la conozcan. Asimismo, a todas las personas que tienen emprendimientos y que nos siguen, siempre les decimos que nos manden sus mensajes. Yo he estado publicando en mi página personal de Facebook y en Instagram, no sé si lo han visto, pero los emprendimientos de muchos de nuestros alumnos, ¿no? Alumnos nuestros que han desarrollado sus proyectos. Bravazo, sí, los vi. Sí, nos ha dado mucho gusto y esto es un acto, digamos, acá no estamos ganando en publicidad ni nada, así que lo quiero decir abiertamente. De lo que se trata es de utilizar las plataformas digitales para sumarnos. O sea, hay gente que la está pasando muy mal y hay gente que se está esforzando por hacer mejor las cosas. Y en medio de ese contexto, de lo que se trata es de lograr que la gente se anime, se comprometa con su emprendimiento y salga adelante. Nosotros estamos muy comprometidos con este hecho, el hecho de impulsar a todas las marcas que son amigas nuestras a que salgan adelante. Así que las personas que tengan una marca que compartir o tengan un proyecto también en el programa, cuéntenos, mándenos la URL, mándenos el nombre de su empresa, pequeñita, grande, la que sea, y nosotros trataremos de compartir con una ayuda. Exacto, y justo, Ernesto, están llegando los comentarios ya, justo no quieren, creo que nos vayamos, está llegando el comentario de Adolfina Calero.
Adolfina Calero, un saludo también de aquí. Saludos a Pucallpa. Plataforma, Saludos a Adolfina. temas interesantes, dice, y eso que recién vamos en el segundo programa. Faltan más. Y aquí también Estamos calentando. Piscoya, exacto. Escuchen el comentario del profesor Piscoya. Dice, deberían hacer más programas a la semana. Es una entretenida forma que tengo para acompañarme mientras trabajo 18 horas al día. Imagínense, el profesor Ernesto Piscoya quiere que hagamos más programas. Capo. Entonces está chévere. Y saludamos pues a todas las personas que han estado conectadas y esperamos que se enganchen para el próximo domingo. ¿Sí o no, Jorge? Así es, así. Yo me estaba despidiendo y todavía estos señores tienen para hablar 2 horas más. Pero no importa. Es más, yo me atrevo ya a ponerle el tema a nuestra tercera emisión. Vamos a hablar de emprendimiento en pandemia, chicos. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de emprendimiento. Está bien, Bravazo, perfecto. Ahí está. Emprendimientos en pandemia. Me encanta ese Vamos tema. a hablar de los emprendimientos. Vamos a hablar de los emprendimientos. 5 minutos de la noche. Nos pasamos un poquito, pero con mucho cariño cerramos la transmisión del día de hoy. Esto ha sido Sin Distancia. Buenas noches. Un abrazo. Chau. Saludos a todos. Chicos, Un abrazo. saludos. El próximo Cuídense, domingo. que estén bien.